fuera de hoy, en otro momento yo te había contado que yo denunciaba ventas de patrimonio de fósiles en Mercado Libre. Bueno, pero Tenés eso unos, me parece muy bien, sí, eso es otra cosa, pero sí. yo nunca vi que bajaran ninguna de las publicaciones que yo denuncié, ¿eh? Y les estás diciendo, estás infringiendo la ley por permitir que esa persona esté vendiendo eso, porque una cosa es el aficionado, que ahora si querés lo podemos tocar el tema, yo tengo una postura, como te conté por encima antes, muy puntual respecto del aficionado, que para mí no está ni en un extremo ni en el otro, no es un ciudadano común de a pie, y creo que aporta mucho de lo que hoy por hoy, con el tema presupuestario que veníamos hablando y todo, es clave para esta actividad, pero la venta es impensada. El patrimonio no puede tener precio. Bueno, vos denunciás y no pasa nada. Claro, está No, prohibido por ley, pero es una ley que tampoco es muy respetada, que digamos, porque incluso en Patagonia siempre hubo coleccionistas y hay todavía gente que colecciona y que no es detenida, no se la y es que, presenta a dar explicaciones ante la que justicia. yo no estoy en contra de esa gente y me encanta que coleccionen. De hecho, me encantaría tener una gran colección a mí. ¿Cuál es el problema? Que hay dos formas de hacer las En todo el cosas. mundo hay. O hacemos ley seca y nadie puede nada, que es lo que se pretende con la ley tal cual está hoy en día, y no funciona claramente porque la ley seca tampoco funcionó y es histórico ese problema. O empezamos a reconocer que hay unos subprofesionales que son autodidactas, que tienen colecciones con mucho amor, mucho esfuerzo, que aman la paleontología, pero como dijo en su momento hace poco David Attenborough, él no habría sido quien era si no hubiera metido mano en el patrimonio. Creo que esa gente debería ser regulada, porque se pierde, porque se sigue haciendo Claro. igual, pero hay muchos materiales que se pierden por el miedo que tiene esa gente a ser criminalizada en algo que los apasiona y ese es el tema, y que no Bueno, podés tocar cosas, no y- podés ir a sacar un tiranosaurio rex, claramente, claro. pero están criminalizando gente por juntar rodados de una playa, es una Eso no es locura. tan, no es tan así, eso. Mira, bueno, ahora estamos discutiendo este tema de tráfico de fósiles, pero, por ejemplo, en Estados Unidos no está prohibido, no hay leyes que prohíban la extracción de fósiles y de venderlos. O sea, Tengo una eh, amiga, bueno, pero es que claro, ahí en ya Estados caemos Unidos. muy en lo personalidad. Yo tengo una amiga en Miami que tiene todos los permisos y sabe qué tipo de fósil puede extraer y vender. De hecho, tuvo un problema que creo que vos estás al tanto de un paquete que me envió sorpresa de Ah, sí. regalo y tuvo una causa. Lo cuento en mi Claro, canal en ella un no show. lo sabe porque en su país no existe la ley, entonces. Aparte, es contraintuitivo. Digo, si las leyes acá están para proteger el propio patrimonio, ¿qué se me iba a ocurrir a mí? O Sí, le debe lo, pasar a lo peor es gente? que se lo queda a la justicia y después Sí, es nunca le información volvió. perdida también. O sea, acá no intentamos hacer que la gente tenga colecciones privadas ni que desobedezca la ley, Por pero supuesto. sino que instamos a que debe haber una corrección de la ley, debe reverse Instalar el muchas cosas tema. del patrimonio. O Yo sea, creo que esto no se habla. o Creo que no sea, se habla lo suficiente. Ese es no, el no, tema. no, no se habla, e incluso, bueno, hace poco se vendió un esqueleto de Tyrannosaurus. Por ejemplo, hay un documental que se los recomiendo también, El dinosaurio número 13, que es un documental de cómo extrajeron al Tyrannosaurus Zoo. Lo extrajeron del campo unos paleontólogos profesionales, lo extrajeron, se lo llevaron a su museo para prepararlo y les cayó la justicia federal, ¿no? Creo que era el FBI, y se lo incautaron y lo pusieron a la venta. O sea, ¿qué estaba mal? Que un paleontólogo extraiga los materiales y los lleve a su colección estaba mal, pero no que lo vendan y después que pudiera quedar en manos de un coleccionista privado que jamás La lo doble dejara vara. al alcance. Es La una, doble vara es que incluso la aplican los mismos paleontólogos, ¿eh? una Porque yo conozco locura, sí. si vos sos Es, amigo de un paleontólogo, sos el ungido, como le llamo yo, y podés tener cosas en tu casa, porque incluso de esos paleontólogos creo que tire la primera piedra un paleontólogo que no tenga absolutamente nada que no corresponda por la ley en la casa. Pero digo, que si se blanquea y se regula eso, estaría buenísimo. A mí el tema del valor, del precio, honestamente yo tengo un problema con eso. Para mí, ni la vida, en términos de vida actual, ni el patrimonio debería tenerlo el precio, pero si pasara como lo implementan en ciertos estados de Estados Unidos, donde se permite la venta, que no se pueda perder bajo ningún punto de vista el traqueo de ese espécimen y sobre todo la expatriación, no. En realidad vender afuera no estoy yo de acuerdo, honestamente.
ni expatriar ni vender. Pero bueno, en el caso de que se buscaran hacer ambas cosas, siempre reguladas y teniendo un traqueo, y que Lo no van a sea que le hacer igual, ese es el tema, lo van a hacer igual. Entonces vos lo que van a tenés que hacer hacer es tratar de ver cómo regular lo que ya está y lo que es reducción inevitable. de daños. Eh, Desgraciadamente, nada es absoluto y funciona perfectamente. Y lo mejor es regular, abrir las puertas al movimiento de las cosas, en este caso de patrimonio, pero siempre bajo regulación. Totalmente. Siempre. Y bueno, Entonces, habría muchos más aportes y trabajos que hacer en función de materiales de aficionados, porque cada vez son más los totalmente. de los aficionados, pero ¿cuántos aficionados que tienen un miedo bárbaro de que los criminalicen y los condenen por lo que más los apasiona en la vida y que prácticamente es un leitmotiv para levantarse todos los días? Yo sé de Sí. casos, yo he hablado, por suerte los paleontólogos jóvenes vienen con otra mentalidad y te dicen, si vas a tener algo, trata de informarte sobre lo que tenés y trata de informarte sobre lo que no deberías tener en tu casa. Digo, porque no es cualquier fósil. Hay gente que piensa que una ostrea patagónica rodada cumple un rol social e informativo mucho más importante en las manos de alguien que la valora como lo que es y entiende qué es y se lo muestra a su comunidad, que por ejemplo estropeándose en la playa porque sí, solo porque si el día de mañana a un paleontólogo se le ocurre avanzar en algún detalle, en algún estudio más complejo, más puntual de algo de las ostreas, tenga suficientes para encontrar en su recorrido. Digo, es absurdo. Mientras tanto, están rompiendo canteras, afloramientos completos para venta de áridos y de rocas para construir veredas y construir, y no pasa nada, y nadie hace nada, y yo lo he visto. Y Lo en las sabemos. casas también, en casas también por ahí tienen azulejos todos con fósiles y ves Ojo, en las casas fósiles o claro, caminos. venta de lajas. Ahora, si vos la compraste para hacer una vereda, es legal. Si la fuiste a buscar y la compraste o se la pediste al vendedor de roca porque es un fósil y te la quedás en una estantería, sos un criminal. Es Sí, absurdo. y Es bueno. sencillamente absurdo. Bueno, y este Tyrannosaurus Zoo, si no lo hubiera comprado en McDonald's, si no me equivoco, fue en 8 millones de dólares, hubiera quedado, lo compró McDonald's para el Museo de Chicago, para que el Museo de Chicago le haga propaganda y está exhibido en el Museo de Chicago el esqueleto, bueno, está la reconstrucción está. ¿Qué? McDonald's, no tenía ese dato, mira. McDonald's puso plata para que lo pueda adquirir el museo. O sea, hace poco incluso se vendió otro museo, otro dinosaurio, otro Tyrannosaurus Stan, se llama el esqueleto Stan, y se lo vendieron a un catarí, creo que fue, y hasta hace poco no se sabía en manos de quién estaba, un esqueleto súper completo, y Una era, basura. decían, bueno, este material, esta información está perdida, ya no podemos acceder a esta información porque la vendieron a un coleccionista privado. Y ahora dice, Privado. el coleccionista privado dice Y que dígase privado no solo por el tipo de tenencia, sino porque era un anónimo. era un anónimo totalmente porque, claro, cuando el que lo compra es anónimo, anónimamente no pueden dar el nombre. Entonces, Eso está mal. también, bueno, en cuanto a ese aspecto puede ser, sí. Resulta que el tipo parece que tiene pensado hacer un museo en Qatar, creo que fue que dijo, para y montar ahí y tenerlos ahí exhibidos a los huesos. Pero ¿cómo hace también para acceder un paleontólogo a estudiar esos huesos en el museo? Va a ser un Porque desastre porque estudiarlo. claramente parte de esa venta debería haber incluido, si estuviera bien regulada, un contrato en el que el catarí que lo tenga, si se lo solicita a un investigador con una causa justificada en términos académicos, lo tenga que enviar o le tenga que facilitar el acceso a las piezas al investigador que quiera hacer el trabajo. Yo por eso digo que yo no es que esté a favor de las colecciones privadas, digo, como de Juancito Pérez a la vuelta de mi casa, digo, que la tenga como a él se le ocurra. No, no. Incluso creo que está bueno, porque nunca van a alcanzar los recursos, no van a ser suficientes para poder preservar la suficiente cantidad de materiales que van apareciendo cada vez que se revienta una veta de roca o lo que sea, y hay gente que los está juntando porque sabemos qué pasa. Pero tendría que haber no solamente una regulación en términos de quién lo tiene, cómo lo tiene y dónde lo tiene, sino que además tendría que haber una capacitación de los aficionados. Yo, si quisiera mañana montarme un estantecito con cosas, amaría que alguien me enseñe formalmente y hasta me dé una credencial y me dé como una formación sobre qué puedo tocar, qué no puedo tocar, y lo que puedo, cómo lo puedo hacer, y lo que no, cómo lo puedo reportar. La gente no tiene ni idea. La gente cuando anda por la playa y levanta algo se va al museo. Si sabe dónde queda,
levanta y se va para el museo porque no sabe. Y a muchas veces yo sé, porque me lo han contado y me lo ha contado gente que trabajaba en museos. No te digo que hacían así, lo tiraban a un tacho, pero casi. Porque es Sí, como que todo el mundo lo hace eso, sí. la Está mayoría de los materiales naturalizado. tienen valor científico inmediato. Puede que tengan una información que el día de mañana va a ser necesaria porque va a haber una nueva manera de analizar ciertos materiales que no se les había ocurrido antes. Pero primero, que si no le vas a dar prioridad a esos materiales, hay gente que sí. Si vos la tenés en una base de datos, ellos se van a encargar o su familia de tenerlos bien resguardados y el día de mañana pueden servir para algo. Pero que ni siquiera la gente sabe a dónde tiene que llevar las cosas y que cuando se las reciben no les dan el valor que para esa persona sí claramente tiene, y eso que no sabe tanto. Entonces acá está habiendo un problema, me parece a mí, de coordinación de toda la temática en la sociedad toda. No es que solamente tienen que saber y la tienen clara los académicos y el resto son legos y jódanse, no toquen nada. No funciona así la sociedad, no funciona así en No, no ninguna. funciona, no funcionó nunca, ¿no? Ya, O sea, está bien, para mí está perfecto, o sea, tiene que ser elitista, como te dije, el científico, el paleontólogo, pero manejate de esa forma con una relación hacia la sociedad que te permita, bueno, tener acceso a esa sociedad y decirle, bueno, este fósil, no, bueno, por ley no está permitido, todo lo demás, pero bueno, tengo que tener poder acceder a estos fósiles y bueno, si se cambiara la ley, si se cumpliera también, o sea, no es solamente que tiene que cambiarse, sino que también tiene que cumplirse, o sea, si pones una ley, desgraciadamente, tiene que las leyes cumplirse. en torno a esta temática no generarían mucho dinero de ser cambiadas, por eso no hay motivación para tocar ninguna ley de las que hay actualmente. ¿Y qué Bueno, no sé pasa? si no la hay, porque vos podés montar esqueletos. Mirá el esqueleto que montaron del argentino, del Patagotita, el, eh, el Giganotosaurus, eso, bueno, el Tyrannosaurus del cual hablábamos. Si a ese tiranosaurio lo hubieran excavado, se lo hubieran llevado y no se hubiera sabido nada, era información perdida y que por ahí vos lo podías montar, lo podías hacer un sitio turístico y podía irlo a visitar miles de personas en el año y eso puede traer progreso a una ciudad. Incluso lo de Patagotitan está pasando eso en Chubut, de donde lo extrajeron. La paleontología sirve para eso también, mucho para turismo, Sí, turismo la extranjero. macana que veo yo es que justamente, capaz que discrepemos un poco, bueno, ¿quién no discrepa en algo siempre con los demás? En el tema, la idea esta del elitismo, como que los que saben son los ungidos que ellos tienen que determinar todo. Sabemos, por ejemplo, hay casos ahora No, en en eso no arqueología. discrepamos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de ¿De qué? acuerdo en el sentido de que, en términos académicos, claramente los que más saben son los que tienen que llevar para acá, para Claro, allá, y decir académicamente me si el refiero, material sí. tiene que estar o no bajo estudio, porque es prioritario, porque son quienes entienden mejor qué aporta mayor cantidad de avance. Lo que no me parece es que el vínculo del resto de la sociedad que no forma parte de esa élite dependa de esa gente también con todo lo que no entra dentro de lo prioritario. Es decir, si no es un patagotita ni es simplemente un trozo de amonite, O de un que de golpe, gliptodonte, ¿no? o una placa de gliptodonte, como ese halo de la élite que cubre todo, absolutamente todo, bajo el mismo rigor, que yo no lo veo así, creo que es de la boca para afuera, termine dejando afuera a la gente en muchos casos y ahora hubo una conquista en Chile, en términos arqueológicos, en donde los pueblos indígenas lograron, eh, si se quiere, una conquista en términos de que ellos, los artefactos arqueológicos forman parte de su ritual, de su vida cotidiana. Mm. Pero yo digo, hace falta que seas un nativo para que tengas una conexión con nuestro pasado. Me parece que la tenemos todos y me parece que no hace falta que tengamos una bandera como tienen los pueblos originarios para poder escudarse y obligar al Estado a reconocer que todos, no solo una pequeña élite, tenemos cierto vínculo y lo necesitamos cerca. Entonces, una placa, insisto, una placa de lictodonte no es que el nivel más bajo de aporte que tiene la sociedad es en una colección didáctica a fines educativos en una institución. No, a mí me parece que arriba de un estante de una casa de alguien que entiende lo que tiene, cumple el mismo rol. ¿Qué pasa? Que debería ser regulado, porque entonces cualquiera dice, ah, yo tengo esto y resulta que era algo que revolucionaba todo, pero como no tiene ni
perra Sí, como bajo. dijimos, va a pasar igual, pasa y va a pasar igual, sí, sí. Creo que todos deberían poder tener una placa de gliptodonte, pero que esté registrada en algún lado y que haya alguien que lo regule. Y que la elite se dedique al patagotitan y esas cosas que claramente no tiene sentido que estén montadas en la casa de alguien. Bueno, Creo que hay también hay un libro, creo que era de Rodolfo Coria, que decía, un paleontólogo, que decía que fueron a la casa de un lugareño y encontraron que uno de los pilares de la casa estaba hecho con un hueso de un titanosaurio. qué loco Le eso. estaba sosteniendo. Era una columna de roca, qué linda roca, me sirve justito para... Y lo peor es que creo que sabía que era un hueso. Pero escúchame, Cristian, vos sabés que hay un caso, no voy a dar nombre, hay una persona en paleontología que es muy renombrada. A mí personalmente me cae muy mal, no lo conozco en persona, a esta persona, pero yo lo que puedo decir es que tiene una actitud elitista sobremanera, fanática diría, La mayoría. y hay un caso, sí, pero llega un punto donde desmereces la humanidad del otro que también tiene esa pasión que tenés vos, nada más que no tuvo la suerte de que vos puedas titularte y estar a cargo de algo que te permite estar cerca de estos materiales. Hay O un no hombre la muy quiso mayor, elegir también. Sí, o quiere hay un hombre extraerla, pero no quiere dedicarse era a ella. prioritario, quizás tuvo que darle de comer a su familia, quizás no existía la posibilidad de que esa persona estudiara, pero a su manera se acercó y trató de brindar eso que aprendió o eso que encontró al pueblo. Hay un señor muy mayor, yo no sé si vive, pero hay un video en YouTube eh, que está en la cuenca del río Salado, acá en nuestro país. Sabemos que es una cuenca muy fosilífera. Este señor tiene una colección privada. Cuando decimos privada no es que esté lucrando, no es que haya comprado nada, simplemente que la tiene bajo su tutela personal, que ha divulgado la megafauna de la zona a todo su pueblo, y él es el señor del museo. Es un señor que tiene una casa con una habitación llena de fósiles, desde que era un niño, tiene 70 y pico, 80 y pico. Es un hombre muy grande y lo hizo con mucho amor y le decía el Esmilodonchi. Ni siquiera sabía pronunciar los nombres de la megafauna. Pero sin embargo, este hombre con mucho cariño, mucho esmero, incluso gastando dinero y tiempo y esfuerzo de su propia de su propio La bolsillo, pasión, sí. preparó todo y como podía y como aprendía le iba mostrando a la gente de la zona qué animales vivían en el pasado. Eso tiene un valor cultural enorme Sí, para que venga este claramente. profesional que no voy a nombrar y le ponga en un comentario, teniendo que es un nombre y un apellido que lo nombrás y si sabés mínimamente de algo o lees noticias, sabés quién es. Le haya puesto algo así como viejo hijo o algo así, no lo recuerdo. Un insulto, un improperio, viejo, ojalá que te vea pronto con el traje a rayas. Entonces yo ¿Un digo, paleontólogo le puso eso? sí, no voy. Si encuentran el video del señor del Salado mayor, busquen los comentarios y van a encontrar un nombre muy conocido. Yo no lo voy a dar. Pero a mí me parece que ese es el problema de fomentar las élites, donde pocos deciden sobre algo muy importante para todos, por los demás. No es lo mismo que quizás, por ejemplo, en democracia un gobierno representativo, porque uno más o menos estudió el prontuario, las propuestas políticas. Acá de la nada, vos sos un aficionado o algo y un fulano que no lo conocés, no sabés quién es, vos no elegiste que esté ahí, está determinando si vos sos, por ejemplo, o no un delincuente. Es un delirio. Entonces, a mí eso me chocó muchísimo. Me pasó también en un grupo de WhatsApp en donde un biólogo levantó una ostrea patagónica y la mostró orgulloso, miren qué hermoso, qué sé yo, lo rescaté, estaba en muy buen estado como para que se siga estropeando. Un muchacho que estaba vinculado a la malacología. Otro, renombradísimo malacólogo, tampoco voy a dar el nombre, en ese grupo lo menos que le dijo fue delincuente. Entonces, yo creo que hay que democratizar el patrimonio, en este caso el paleontológico o el arqueológico, y entender que tiene que haber una guía de pautas para que asegurarse que lo que importa realmente es que no se pierda la academia Totalmente. a lo que tiene potencial para aportar algo realmente, que cambie los paradigmas o que sume al conocimiento de una línea de investigación. Y si vos regulás eso y el fulanito que lo levantó mínimamente lo limpió con lo que se puede, con lo que no se puede no, lo etiquetó, geolocalizó y lo guardó en un cajón y está en una base de datos con fotos donde los científicos pueden decir, che, eso va a aportar a la investigación que estamos haciendo, levante el tubo y le diga, muchachito, puede acercar al museo más cercano, no sé qué, con cierta información, mandarlo por correo a tal lugar. Es cuestión de organización. Yo creo que hay una especie de cacería de brujas que generalmente es fomentada por estas
pequeñas élites que manejan todo de manera casi tácita, sin estar presentes, pero que no te enganchen y que no seas amigo de ninguno de ellos porque te hacen con el dedo así y de Y golpe. bueno, y ese paleontólogo que insulta a ese señor, después nadie le va a querer mostrar, mira, encontré un fósil acá. ¿Y quién le va a mostrar? ¿Querer Miedo, mostrar? miedo total, Va a miedo estar, total a ver si te va a manda estar preso. perdido. Te Va a lo estar agarra y perdido. después te manda preso por haberlo tocado. Estamos todos locos. Y yo no sé bien, vos seguramente conocés más paleontólogos, no sé, vos conocés gente del Florentino Medina, de Bernardino Rivadavia. Yo tengo un contacto de alguien muy amable que en realidad es biólogo, no está con la parte de paleo, pero yo, por ejemplo, encontré muestras en un conchero de mi ciudad que tengo el permiso verbal de la persona que tiene la concesión en la zona. Le conté en una cátedra que cursé que estaba armando una colección del conchero del querandinense, ni siquiera para la ley es fósil, porque es subfósil por ser inferior a los 10.000 años. Te Y me puedo dijo, discutir eso. es discutible, sí lo sé, porque yo pienso seguramente como pensás vos de que no pasa por el rango temporal, sino más bien por otro tipo de cosas como la preservación y demás. No, Pero digo, terminá de decirlo y te comento. esta persona me dijo que tendrías que haber avisado, pero te felicito, está muy bien lo que estás haciendo. Y sí, es un lugar Qué donde, raro. el único lugar donde aflora, y es una persona muy conservadora la que me dijo eso. Después no conseguí que me lo dé por escrito Bueno, por las dudas será para evitar algún... conservador, pero persona de mente abierta. O capaz que Y se pero arrepiente. entendió, Capaz que se el arrepiente de único lo que te lugar, dijo. puede ser, yo creo que pasó eso, pero bueno, ¿qué pasó? Que yo quería enviar muestras de ahí, porque es un lugar que se está llenando de basura y están sacando la arena para construir, Y y sí, yo tengo una carrera contra el tiempo para armar una colección, creo que en especies no disto mucho de la única colección que existe de ese lugar, que es en la Universidad Nacional del Sur, donde yo estudio. Encontré especies que no figuran en esa colección hasta donde yo sé y que no llegan hoy por hoy a las aguas actuales de acá. Interesante. Como no lo tengo registrado en ningún lado, como yo no puedo formar parte de ninguna base de datos, esas cosas que encontré interesantes no las pudo investigar nadie. De todas maneras, eh, ¿qué pasó? Que mandé un par de muestras, incluyendo una especie que yo estoy convencido, y ahora tengo un contacto en el Bernardino que me dijo al principio que no, después reconoció que aunque yo soy un pichi y no tengo credenciales, tenía razón, no era la especie que parece a primera vista, por lo cual podría ser una especie extinta estuarina en los últimos miles de años, extinta recientemente. ¿Qué pasa? Que no podía ingresar las muestras porque la persona a cargo de una parte de la colección Paleo, que es donde yo tenía que ingresar esas muestras, no estaba de acuerdo con que alguien sin credenciales ni siquiera lo hubiese levantado. Entonces, por suerte, se esperó, pasó el tiempo y las muestras están ahora en el museo para que algún investigador pueda agarrarlas y estudiarlas, aunque quizás no pase de acá 5 o 10 años, no importa. Están ahí. Sabemos que aparecen grandes descubrimientos que resulta que eran materiales acopiados hace décadas atrás. Pero digo, qué dificultad, ¿no? Porque estaban geolocalizadas, juntadas por un estudiante que al menos estaba una persona al menos vinculada con la academia, y con un permiso verbal, que en tal caso levanta el tubo y llama a esa persona y decirle, vos le dijiste a este estudiante que estaba bien lo que estaba haciendo, aunque sea eso, no. La burocracia de la ley del menor esfuerzo y qué sabés si esa muestra realmente tiene un gran aporte que hacer. Yo, leyendo papers, llegué a la conclusión de que incluso podría ser una especie extinta que podría arrojar luz sobre el paso de las especies de agua dulce al ambiente estuarino. aunque no sea Eh, una especie nueva, puede ser importante Claro, ecológicamente. pero si ya para poder meter, incluso llevar muestras a un museo importante, tenés que formar parte de la élite, y si no, jodete, me parece que está habiendo otro gran problema ahí. Porque podrían decirte, no me sirve lo que me traes porque no está la información suficiente, falta contexto. No, si te están trayendo toda esa información más la muestra y aún así hay un problema de solamente porque no tenés credenciales, algo está fallando, me parece a mí. Totalmente. Bueno, mirá, yo también, El Bernardino, para cerrar el tema del Bernardino, yo dale. lo vi, no, el Bernardino no, perdón, yo visité el Museo de la Plata, eh, maravilloso museo que el que esté mirando lo recomiendo, vaya a conocer porque yo no me alcanzó el tiempo del viaje que hicimos con la cátedra que fuimos para quedarme, me hubiera quedado y hubiera vuelto al otro día. Eh, Yo pero estuve sí ahí. me di, es Sí. hermoso y la colección osteológica, que es lo que a mí más me voló la cabeza, alucinante. ¿Qué pasa? Que me parece a mí que también este tema que hablamos de la elite
Es una cuestión de recursos. Yo entiendo que no hay muchos recursos, pero me di cuenta que la mayoría de los materiales paleontológicos eran réplicas. Entonces, si a la gente no le dejas tocar, pero cuando va a la institución a acercarse a esos materiales, lo que está viendo son trozos de plástico, me parece que ahí hay un problema en donde también se le está yendo el mambo a la elite, porque es cuestión de poner un organizador donde se vean las cosas pero no las puedas tocar y Claro. que sea el original, que hagas así, lo saques y lo vayas a estudiar. ¿Por qué lo tenés que tener archivado en un cajón? Bueno, Digo, ahí hay un Neukensaurus, un esqueleto de Neukensaurus y varias de las vértebras eran fidedignas, fósiles de verdad y gente se lo robó, se las robó. ah, Pero había que protegerla, ¿no? Le faltó eso. hay que mejorar. El problema es que era deficiente la seguridad, el sistema no sé, De contención, sí, una contención ahí. contención, pero no el problema es que esté expuesto al público, porque ahí se puede No, generar una falacia, no digo que lo esté diciendo vos, pero digo que no, hay no, te mucha gente que entiendo. piensa así, que eso tiene que estar lejos de la gente. Estamos todos locos, menos mal que es de todos. De golpe el patrimonio es de todos cuando conviene. Y bueno, y esta discusión más ahora me sale más a flote ahora que nunca, ¿no? Porque la relación, si el científico tuviera una buena relación con la gente, no se estaría pidiendo el cierre de algunos, el cierre de CONICET, ¿no? Porque sería más claro, ¿no? La utilidad que tienen. Eso nunca hubiera, digamos, Hay que valorarlo proliferado ahora. en el diálogo si la gente supiera realmente cuál es la función del CONICET. No se Si, pondría en duda. si los Es más, yo científicos fueran más humildes, sí. creo que poner en duda algo como el CONICET en una sociedad bien informada hubiera sido automáticamente la caída de ese candidato o de ese partido, solo por poner en duda la ciencia y los logros de la ciencia argentina. Entonces, claramente hay una desconexión que es fomentada especialmente por quien tiene el conocimiento, En parte no por eso, en quien... parte la desconexión también en sí de la gente. Porque, porque yo me acuerdo también, hasta hace un año, 2 años, no se cuestionaba el CONICET. ¿Por qué ahora se lo cuestiona? Porque la gente está muy cansada de muchas cosas y es fácil meterle ideas de odio contra lo que sea. Contra lo que sea. Es Y yo soy fácil y más agnóstico. con poca información. Y yo soy agnóstico, y de hecho lo voy a decir, no es que haga apología de nada, pero yo hice el trámite de apostasía, lo tomé la decisión hace unos meses, y aún así me preocupa que, por ejemplo, hay tanto hastío y la gente está tan confundida en todo sentido que hasta le están induciendo una idea de tenerle como bronca al Papa, que yo, para mí, la religión es algo que es ajeno a mí, pero entiendo que es como un máximo líder, logran No, hasta como yo poner... lo que veo al Papa solamente es por su rol, tanto influencia en la gente como que es el presidente del Vaticano. Él tiene un rol político, no solamente es el rol político de ser el máximo exponente de la Iglesia Católica. Es el presidente, es como un país, el Vaticano es el presidente Claro, ahí. Entonces él no es prudente, él apoya ahora también, tuvo palabras de apoyo a emperadores rusos, tuvo palabras de apoyo a Putin, a tantos otros que están siendo cuestionados por la guerra que desataron en Ucrania, pero bueno. qué eh, tema, qué tema. Yo tengo una opinión que intuyo que es contrapuesta a la tuya, pero no viene al caso. La cuestión es que yo que no entiendo nada de religión, digo, han logrado que hasta cuestionen a sus líderes porque son todos católicos y cuestionan. Digo, es muy fácil desinformar y muy fácil como enardecer a la gente. Por eso, al menos en lo que nos compete a nosotros, que es la ciencia, tenemos que encargarnos, cada uno poniendo su granito de arena, para que la gente conozca y entienda qué es la ciencia en Argentina y en estas temáticas como la paleontología, entender realmente los roles que ocupan, por ejemplo, el CONICET. Viste que está habiendo una especie de revolución en Latinoamérica respecto de la expatriación y repatriación de materiales con el caso de, no me acuerdo la especie, en Brasil. sí, bueno, Es un Ubirajara, hace poco se repatrió el Ubirajara en Brasil porque lo tenían en Alemania y hubo mucha presión del pueblo, digamos, como y que de golpe la hubo, gente se informó y entendió que había algo muy importante en términos patrimoniales que era de ellos. pero Es muy también, loco. bueno, de los propios paleontólogos de Brasil también, ¿eh? Porque Mm. ya venía, lo que pasa es que ese paleontólogo David Martil ya venía publicando varios trabajos de esqueletos completos de Brasil que los publicaba estaban depositados en Alemania. Ya había publicado Tetrapodophys, que había dicho que era la primer serpiente de 4 patas, y resultó que no era una serpiente, sino una lagartija después. Eh,
pero era de Brasil. Después publicó el Ubirajara, le dijeron, pero esta serpiente la sacaron, de este dinosaurio lo sacaron de Brasil. Y dice, él dijo, me importa un carajo de donde sea, yo lo publico, ¿viste? Es como que no tienen esa mirada del patrimonio, no les importa, pero Hasta que les bueno, vayas a sacar algo de su país. Ahí yo te puedo asegurar que de golpe sí. claro, bueno, también tienen, vos Es vas, colonialista la vara, digo, sí, no ¿no? sé ya si es colonialista, porque no sé, falta de sentido común, porque Si nos ponemos a pensar, digo, lo hacen con los recursos básicos, de golpe, donde a ellos les faltan, y digo a ellos, países del primer mundo, no vamos a ponerle bandera ni nombre a ninguno, digo en general el equilibrio de poderes. Ellos hay recursos que no tienen, nosotros los producimos con facilidad o los tenemos ya de manera endémica. tenemos la materia Y prima que exportamos y ellos claro, la aprovechan. Pero yo porque creo que nosotros no aprovechamos también, nosotros no, tenemos que está bien, modificar la materia prima y nuestros políticos no nos dejan, y bueno, pero ahí, también a ellos no les da la libertad de que como nosotros no lo aprovechamos, es como que yo vea que en tu casa tenés un cuatri, no lo usás y yo me muero de ganas de, no sé, salir a explorar los médanos, que igual con eso no se debería explorar los médanos, pero conozco un señor muy mayor que colecciona también fósiles, que es un ungido, porque tiene contactos, y él recorre los médanos en cuatri. Digo, yo paso por tu casa y veo el cuatri que no lo estás usando, tiene telarañas, tiene tierra, y yo me meto y te lo saco porque es un desperdicio que tengas eso ahí tirado. Es un poco así. Entonces, yo creo que, expropiese. claro, creo que ese es el tema. Si lo hacen con recursos mucho más fundamentales, que no me parece nada descabellado que gente de esos países de golpe les parezca lo más normal llevarse algo como un bien patrimonial. Sí, Digo, la verdad, no sé, bueno, hay museos en Inglaterra que tienen toda una colección de una riqueza enorme del antiguo Egipto, de arqueólogos que se llevaron toda esa riqueza, los sarcófagos, todos los artículos, cosas de oro, y están expuestas todas en Inglaterra. Pero bueno, también en Egipto no había regulaciones y tampoco había un museo de Egipto. pero se está Eh, empezando a ya lo revertir, hay, ¿eh? ya lo hay, Yo creo claro, sí, que ya lo hay. vi un caso de cabezas reducidas, cabezas de, no sé si los jíbaros, no sé bien de dónde era, y las tuvieron que retirar primero porque era una ofensa en términos rituales, en términos eh, ancestrales para esa gente, y segundo que los devolvieron a su país. Lentamente este fenómeno se va a replicar, ¿eh? Si cubrimos, vos no sé hasta qué punto cubrís noticias, porque no me conozco todo el material de tu canal, pero al menos yo que cada tanto hago noticias, donde empiecen a haber más casos como el del dinosaurio de Brasil, lo vamos a ver muy seguido. Yo Sí, lo voy a no, tratar de cubrir, es alucinante. no suelo hacer noticias, pero bueno, voy tanteando a ver qué potencial tiene distinta información Claro. como noticia en un canal chico como el mío, ¿no? Últimamente estaba haciendo videos cada una semana. Chico del favor de la plataforma, pero grande en calidad de contenido. Yo me vi algunos videos tuyos y realmente me recordaste mucho a Caminos de la Tierra, como mencionaba más temprano, pero incluso más detallado porque no buscabas compactar el formato, sino enriquecerlo con los datos, entonces más datos todavía. Me acuerdo que me vino en Megalodón y lo tuve que volver a ver de vuelta porque ya se me habían ido datos y yo digo, no, me interesa bastante en estos términos. En términos paleontológicos, en patrimoniales en general, creo que las generaciones más grandes no es que no tengan nada que aportar o que cambiar o que aprender, por supuesto que sí, todos lo tenemos, pero realmente estoy notando la diferencia en las generaciones nuevas. Se ve en los paleontólogos más jóvenes, donde van entendiendo un poco eh, quizás cómo repercute la idea de la democracia dentro de algo como la paleontología o como la arqueología, como que no se trata de que el que no entiende nada y no tiene ningún derecho, y el que sí, sí, y es el que determina. Son más piolas. Yo creo que los pibes jóvenes también van a ser más efectivos a la hora de cuidar, conocer y compartir y proteger, sí, el patrimonio. Hay que apostarle a eso. Así que no hay que Esperemos. aburrir, no hay que cansarlo a los pibes, hay que como buscarle la maña para que les guste el contenido de uno. Yo tengo un libro del Argentinosaurus donde cuenta como las cosas internas, una historia creo que se llama Gigantes de la Patagonia. Después te voy a mostrar el libro. Está muy interesante porque cuenta todas estas cosas que son medio de novelescas dentro de la paleontología y dentro de las picas de los profesionales que son interesantísimas. Y conversemos un poco de lo que ya vamos recorrido en la charla. Tengo un tipo que es veterinario acá en mi ciudad que la gente lo ama porque vos le llevás el ave que se la lleves, aves.
no te atiende otra cosa. Y te la cura. Le llevan chimangos, lechuzas, obviamente accidentados por roadkill, no, pues no llegan a matarlos, con el ala Pobrecito. partida, gomerazos de pibe. Le cayó una redada en la casa y le secuestraron animales que él los recuperó. No tenía dónde mandarlos, se hicieron sus amigos de alguna manera y vivían con él, más los bichos que estaba recuperando, todo un quilombo legal. Y todo Bahía Blanca lo conoce y lo defiende porque sabe que es el único tipo que vos le dejás una caja, aunque sea, sos un forro y no tocas timbre, pero le dejás una caja en la puerta de la veterinaria y él te lo atiende gratis al bicho y lo recupera. Trata de recuperarlo y de soltarlo y si no puede, le da lugar en su casa. Ese tipo de personas se salta completamente las leyes y sin embargo es tan necesario que tiene que haber una ley contemplativa pero a la vez regulatoria. Volvemos a lo mismo que con el patrimonio. Nada más. Claro, sí, bueno, hace poco vi un video de El Naturalista hablando sobre otro youtuber que tiene también animales salvajes en la casa. Bueno, hablando de cómo los tenía mal cuidados o maltratados en muchos de los casos, también muchas veces por inconsciencia o desconocimiento, pero también que cuando le dicen tampoco escuchan, ¿no? Y mi postura con eso es que, bueno, no hay que tener animales salvajes en las casas porque, bueno, son salvajes, la palabra lo dice, ¿no? En parte son impredecibles, pero en parte también no se adaptan a la vida con el humano, en la vida doméstica. Para eso hay perros y gatos, incluso los perros o los gatos muchas veces tienen dificultades para adaptarse a esa vida doméstica. Le pasó a mi gata adaptarse a la vida doméstica, recién murió a los 21 años y recién de vieja vieja los últimos años fue que se amoldó a tener como una vida como mascota, porque de joven era cazadora, cazaba pajaritos y me ve también, no, la ve un conservacionista también y me dice, ¿cómo la dejas que case? Ese es un pájaro nativo, o un hornero, un gorrión. Y no, ¿cómo lo dejas que case un gorrión? Bueno, los gorriones también los trajo Sarmiento, digamos que tampoco son nativos, pero Dicho lo, sea de paso, se está extinguiendo en su tierra de origen. En algún momento nos van a venir a pedir prestado gorrión a nosotros, me parece. sí, los va a colonizar las palomas allá también, me parece como acá Cotorra también argentina. estamos llenos de Estamos palomas. teniendo problemas nosotros con la cotorra por culpa de los árboles Ah, exóticos. Yo le cuento al público de tu canal, Cristian, que yo no como carne. Yo soy animalista, que también es en algo que todo después sería aspecto. interesante hablarlo, porque es como que ser vegano, animalista y esas cosas hoy en día se está volviendo una mala palabra y creo que hay una muy mala prensa que se nos está haciendo como si fuéramos todos gente descocada y últimamente vengo teniendo comentarios, porque yo charlo mucho como vos así y doy mi postura de muchas cosas. Tengo gente que me ha dicho, es la primera vez que veo un animalista o un vegano. Yo no soy vegano ahora, soy ovolacto porque tuve un tema de salud, pero si pudiera volvería al veganismo, que es racional, que tiene sentido la opinión y que no es un fanático. Y es que sí, tenemos muy mala prensa los animalistas. Pero volviendo a lo que decías del canal de este muchacho, sí, desgraciadamente sabemos que lo efectista, amarillista, tiene mucho vuelo en las redes sociales y vende, como hemos visto videos de falsos rescates de animales que les pegan plantas que ni siquiera son marinas a tortugas marinas para mostrar que las rescatan, les carvan con un cuchillo. Vemos de todo. Este muchacho que Incluso yo, delfines que sacan del agua para acariciarlos, ¿no? el famoso juvenil que falleció después de que lo pasearon por toda la playa tocándole a la gente para sacarse una foto. Sí, Qué vivos. hay de todo. Puntualmente este muchacho sí es un coleccionista de animales exóticos, que incluso para tener exóticos o domésticos tenés que tener las condiciones mínimas dadas para que ese animal esté bien e informarte, ¿no? Que sobre la marcha vas viendo y después vemos, así se le murió a este muchacho que analicé el canal una lechuza, porque la dejó en un lugar así nomás, se puso a hacer lo que estaba haciendo originalmente y los gatos volvió y se habían comido la lechuza. Hay que poner cabeza. Es muy negativo que alguien que tiene tanta llegada a la gente haga las cosas mal y sobre todo que nadie le diga nada. Yo también por eso tomo un poco el rol de cuestionar a veces a este tipo de canales. Pero puntualmente lo que decías de los animales salvajes, yo creo que también va un poco de la mano de lo que hablábamos recién del patrimonio, en este caso el paleontológico, y es que hay casos y casos, por eso lo que importa mucho es la regulación, una regulación que sea efectiva, pero a la vez contemplativa. En mi caso, quien esté viendo este video y esté en mi canal sabe que
Parte de las estrellas del canal son Tortuflo y Tortufla, son dos tortugas Chelonoidis quilensis, que son una especie que es CITES, y le digo a la gente, no compren, no intenten tener una tortuga, sobre todo esta especie, porque está desapareciendo a un punto tal en el que un muchacho ha venido desde Norteamérica para investigarlas y terminó encontrando ejemplares recorriendo, buscando las 3 genéticas que hay dentro de la especie, todo el país solamente en tenencia particular y en la mesa de comensales, porque todavía se la siguen comiendo, aunque parezca mentira. No intenten tenerlas, pero aún así a veces pasa, como en mi caso, que la dueña de Tortufla y Tortuflo, la dueña, ahí ya es otro tema, porque para mí los animales son de ellos mismos. Para mí no hay Eh, dueños tampoco, ¿no? Para mí está mal decir. Como es familia adopción, adoptiva. Es una familia claro, adoptiva. sos como el tutor responsable, pero bueno, no las podía tener más, una señora muy mayor, una señora divina, pero que básicamente me dijo, tenelas y dales vos buenos cuidados porque yo ya no puedo, no tengo las condiciones de salud y demás para poder estar atenta a las tortugas. Una de ellas es Geronte, que es tortufla, es una tortuga muy grande, yo la salvé ahora con una veterinaria de una retención de huevos, sabemos que si no pone la puesta completa y se van a abrumar, a la siguiente primavera encontrás un cadáver. y, y por distintos motivos que es muy difícil reinsertar, a veces hay que ser contemplativo. En este caso yo me contacté con un refugio, el refugio me dijo de tortugas que se llama Tortugas del Faro, para el que quiera consultar en algún momento hay un refugio en provincia de Buenos Aires que está colapsado. A mí me dijo la chica, muy difícil que recibamos animales porque nos han traído tantas que ya es como no es acaparar, no es acopiar tortugas. Realmente que hay todo un proceso para ese tipo de lugares. Entonces, creo que tendría que ser contemplativa la ley y creo que tendría que ser contemplativo el sistema, porque hay tenencias y tenencias. También el tema de los exóticos, como te había comentado hace un rato, una cosa son los estrategas K, otro los estrategas R, cosas que te enseñan en la facultad, pero que básicamente hay exóticos que tienen el potencial de volverse invasores, que no es lo mismo invasor que exótico y que obviamente tiene que ver con el nicho ecológico que ocupa ese bicho, el medio ambiente del cual proviene. Hay animales exóticos que con papeles y viniendo de, si se quiere, de criaderos regulados, está bien que satisfaga la necesidad de ciertas personas que quieren tener la naturaleza cerca y no les alcanza con ver un documental o con ir a un refugio. Pero hay mucha tenencia irresponsable, criaderos ilegales, y el tema de los nativos, en lo posible no hay que tenerlo. Yo tengo también un bagre que rescaté de un derivador de acá de mi ciudad, cuando estaban haciendo unos trabajos que la universidad de mi ciudad les dijeron no hagan eso porque van a destruir todo el ecosistema que hay armado ahí. Es más, yo descubrí que habían carpinchos por las máquinas que pasaron, porque yo ni sabía que habían carpinchos en mi ciudad. Rescaté un bagre con punto blanco y con un gusano ancla, que son dos patologías que sufren los peces y que los mata. Básicamente lo curé. ¿Y qué pasa? Que para cuando se recuperó ya era así. Ahora Ralby se llama porque no me termino de poder dar cuenta si es Ramdia kellen o Pimelodus albicans. Son dos especies de bagre de agua dulce. Y la mitad de la gente que consulté piensa que es uno, la mitad dije, le voy a poner Ralby. Vamos a mezclar los dos nombres. Ralby ya es un socotroco así, que se deja hasta acariciar. Y que, ¿cómo podría soltarlo acá? Está lleno de gente, pescan todo el tiempo. O sea, sería condenarlo a morir, solo porque no hay que tener un animal silvestre. Y claro que no hay que tratar de no tenerlos, pero hay Un casos y rally al casos. horno sería. Por supuesto, y encima que él aprendió a cazar, los bagres no hacen eso, pero él caza en superficie. El bagre generalmente está en el fondo y está esperando que pase algún pez con sus bigotes, mal llamados bigotes, estos apéndices, y ¡pum! Chupan, atrapan al pez. Ralby aprendió a comer de la superficie, hace lo mismo, pero con los palpos así en la superficie y donde siente que cae la comida, truc. Primera caña que un pibe que ni siquiera sepa pescar tire la carnada y se lo llevó a la casa para comer. Y sí, Entonces, es un tema complejo. más si es manso. Más si es, Si es manso, digo, que si se deja más si es acariciar, más. se deja tocar, se acerca más y es más fácil atrapar también. Claro, no, entonces es un tema complicado. Creo que Y sí, sí pienso que una vez más dependemos de que haya un perfeccionamiento tanto en las regulaciones como en la implementación de las mismas, me parece. Tenemos al cardenal amarillo que está desapareciendo. Yo lo sigo viendo.
en donación, en adopción en grupos de aves, que yo me meto a chusmear, lo siguen dando en adopción. La adopción no existe. Es mandarme un privado y te digo cuánto te lo vendo si todavía lo tengo. Estamos hablando de un ave. Yo ahora tengo un proyecto que me quiero hacer una manga de tatuajes con todas las especies de cada grupo que están en mi zona desapareciendo. El cardenal amarillo, el espinal sabemos que es una media luna que llega hasta mi ciudad, muere el espinal en la zona de Bahía Blanca. Cuando yo era chico se veía cardenal amarillo. Yo los vi. Ya no hay más. ¿no? Y se sigue vendiendo. ¿Y qué pasa? ¿La regulación dónde está? Yo asistí a charlas que trajo mi universidad sobre el tema, sobre el tráfico de fauna. Es terrible las condiciones en las que comercian estos animales y que los trafican. La mayoría llegan muertos a destino. Es terrible. Pero yo no creo que haya suficientes recursos o una suficientemente efectiva implementación de las regulaciones, así que muchas veces ni siquiera el problema es que no hayan, sino que no se aplican. Una locura. Y algo que no hablamos es qué te gusta a vos. ¿Te gusta de la paleontología? ¿Te gusta la megafauna? Me habías dicho. ¿Te gusta solo la megafauna? Los dinosaurios no. Yo creo que si elegí el nombre para el canal El Naturalista, no me pretendo comparar, por favor, con gente como Florentino Meguino o Charles Darwin, No existe. porque No, estamos lejos. es que está mal Pero también usarlos a ellos porque ya no existe ese punto de vista porque te tenés que sí, especializar. Porque si no te yo creo, especializas, el campo es tan amplio que... en ese momento, claro, en ese momento el naturalista de alguna manera era lo que hoy se conoce como las carreras de grado y todo eso que no existía en ese momento. Pero de todas maneras, yo creo que lo elegí bien en el sentido de que a mí me apasiona todo, de la naturaleza y de las ciencias de la Tierra y del pasado, todo. Todo tanto que si tuviera que elegir una especialización, la verdad es que me costaría mucho. Por suerte, falta un montón para eso porque voy lento, así que voy a tener tiempo de decidir. Yo creo que lo que más me apasiona es lo más reciente, lo más nativo de mi tierra, y quizás tengo una atracción particular por los invertebrados, puntualmente por los moluscos, por la malacología. No me preguntes por qué, creo que ningún profesional te sabría decir específicamente por qué terminó abocándose a lo que se abocó, porque aparte, viste, como que empiezan por un lado y cuando menos se lo esperan terminan dedicándose a otra cosa. Sí, eso es lo lindo que tiene la profesión. Podés empezar siendo un botánico y capaz que después te pasás a los animales. Bueno, yo había algo que habíamos hablado antes que no te contesté, esto de por qué digo que 10.000 años no es un buen límite para, por lo menos para algunas cosas, para llamarlas fósil. Yo estudié, tengo varios trabajos publicados, tengo 12 trabajos publicados, uno sobre un lobo marino, la taxonomía del lobo marino, eh, por la zona La de cerca. taxonomía del lobo marino que se encontró cuando se hizo el subterráneo en Buenos Aires. No, es uno que está estaba sepultado en Miramar, lo sacó ahí Mariano Magnussen y yo hice una publicación de tafonomía, la publiqué en Journal of South American Earth Sciences, una linda revista, y, y bueno, después también hice varios trabajos, tiene 6.000 años ese esqueleto, y después también hice unos trabajos de cangrejos, de fósiles de cangrejos de Pereiraola, de acá de Buenos Aires. Es un parque natural, una reserva muy amplia, y ahí aparecieron los primeros fósiles, salieron estos cangrejos, los estudié. Estaban prácticamente, parecían momificados porque están en un grano de tamaño de sedimento muy fino y eran muy carbonáticos, estaban muy endurecidos, tuve que los preparaba yo incluso hasta y los publiqué, los deposité, o sea, tuve que hacer todo el proceso yo solo y hasta publicar, escribir el trabajo eh, Sin apoyo de ninguna sin institución ni de apoyo de ningún... nadie, lo hice absolutamente todo yo solo, sin saber, tenía permisos de geólogos con los que estábamos coordinando las tareas, entonces teníamos permisos para tener los Ah, fósiles, lo que pasa que bueno, mientras importante es, los preparé, ante un déficit legal o de buena implementación o una ley más contemplativa, qué importante es el contacto, el contacto con claro, otros, con gente que sí sí, está bien posicionada. claramente fue porque era con un profesor. Y bueno, y esos tienen unos 6.000 años, 6.900 años. Y después también trabajé en unos fósiles, en unas trazas fósiles de unos, de unos bivalvos, que los primeros restos se encontraron, bueno, bivalvos fósiles, de unas trazas fósiles que yo encontré que fueron hechas por un bivalvo que se llama eh, Solentewelchus,
y encontré Sí, algunas Solentehuelchus ahí metidas en el sedimento de de vida. unos 6.000 años también, y eh, esas trazas estaban relacionadas, son del Holoceno medio, o sea, 6.000 y algo años también, 6.900 por ahí, y están familiarizadas con unas trazas del Pérmico medio de Rusia. Sí, sí, le puse nombre y todo. Ya creo que ni me acuerdo el nombre. Eh, Me lo eh, vas a pasar eso, obviamente. ¿Qué? Quiero ver ese estudio, me lo vas Ah, a pasar dale, después sí, sí, del sí, te lo trabajo. paso, te lo paso. Me Eh, encanta. Bueno, lo algo que no te publiqué, conté, yo sí. colecciono bibliografía. Así que si Ah, tenés algún original que no le tengas mucho cariño, me lo podés mandar, que yo quiero hacerme una buena colección para dejar como legado también. original, sí, originales tengo pocos, pero sí. Y resulta que, bueno, yo hablando con otros y paleognólogos que trabajan en el tema, tenía el tema de que no sabía si podía darle nombre a la traza. ¿Por qué? Porque tiene algo más de 6.000 años y resulta que no le podés dar nombre en la ignología a algo que no sea fósil. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, un paleognólogo famoso, muy conocido en el ambiente, me lo dijo, bueno, si fueras a darle nombre a cada traza, por ejemplo, actual, tendrías que darle nombre a cada S que haces cada vez que vas al baño. Entonces, porque la caca también es ignología, también son trazas fósiles, o sea, también son trazas, digo, también son ignitas. Entonces, eh, pero lo que sí pasó fue que, bueno, como tienen 6.000 y algo de años, pude darles nombres porque, bueno, un límite serían 10.000 años, pero el límite a veces es algo arbitrario, Claro, se puede trabajar con el tema de que, bueno, es un ambiente, el ambiente era fósil, o sea, es un ambiente que ya no existe, es un ambiente que está muy cerca también de los 10.000 años, no está muy lejos, son casi 7.000 años, no están muy distantes, y la forma en la que están preservados son perfectamente comparables con las trazas fósiles del Pérmico de Rusia. Entonces, eh, perfectamente puede dársele nombre como si fuera un fósil, una traza fósil, y bueno, de la misma edad y me dijeron, no, vos podrías perfectamente darles nombres porque tienen la morfología que esperarías que tenga una traza que tenga por lo menos 10.000 años. Entonces, o sea, lo principal de la ignología es también poder hablar sobre el comportamiento, es lo principal. Para mí la ignología es lo más lindo porque te permite, vos no necesitas hacer una descripción que sea tediosa como hacen los que trabajan en vertebrados. Tienen por ahí, te hacen 20 páginas de un esqueletito y están ahí tediosos, ahí escribiendo una descripción y después hacen un análisis filogenético con una matriz de datos súper tediosa. Bueno, el ignólogo tiene que hacer una descripción y después hace un análisis de qué comportamiento pudo tener, lo comparás con actuales, claro, es que lo comparás eso con es lo más relacionado, es hermoso y después inferís lo más interesante que comportamiento. tiene. De todas las ramas dentro del estudio de la ciencia de la Tierra y de la paleontología, te permite lo más parecido a lo que sería la zoología, que es el aspecto etológico del animal, los Es aspectos etológicos exactamente, recrean mucho mejor, de manera más rica, cómo era realmente ese mundo al que pertenecía el bicho. Es cierto eso. exactamente. Es Bueno, hacerlo menos vamos, interesante, menos fósil, pero termina siendo lo que te arroja más un pantallazo de cómo era realmente esa el época. mundo en esa época, muy reciente. Bueno, vamos a tener que cortarlo porque ya llegamos a las 2 horas, así que muchísimas gracias a El Naturalista. Vamos a seguir hablando seguramente en el canal muy pronto y muchas gracias por su Nada. participación y bueno, seguimos en contacto. Nos vemos la A próxima. vos. Gracias, Cristian, por invitarme. Y Paro, espero que se repita y espero que vos aceptes una invitación mía el día que yo inaugure también lo que vengo postergando hace rato de las entrevistas, que claramente. volvamos a charlar de temas y que volvamos a incluso a plantear otras temáticas y otras perspectivas. Gracias por la invitación. Debo irme, mi planeta me necesita.